El zumbido de mi celular sobre la mesa de caoba pulida era una disonancia, una nota equivocada en la sinfonía de profesionalismo que intentaba dirigir. Estábamos en el piso 32 de un rascacielos en Santa Fe, y a través del ventanal panorámico, la Ciudad de México se extendía como una maqueta infinita de concreto y ambición. Frente a mí, 3 directores de una firma de inversiones asentían con gravedad mientras yo desglosaba las vulnerabilidades de su sistema de seguridad digital. Era un contrato de 7 cifras. Mi concentración era absoluta, cada palabra calibrada, cada gesto ensayado. Y entonces, el celular vibró de nuevo. Ignoré la primera vibración. La segunda me tensó la mandíbula. A la tercera, miré la pantalla. Dámaso. Mi hermano. Un suspiro casi inaudible escapó de mis labios. Disculpen un segundo, dije, forzando una sonrisa que no sentía. Es una llamada familiar urgente. Los directores asintieron con esa cortesía corporativa que apenas oculta la impaciencia. Me levanté y caminé hacia el ventanal, dándoles la espalda. ¿Qué pasó? Pregunté en voz baja, mi tono era una mezcla de preocupación y fastidio. Con Dámaso, nunca se sabía. Isidro. Hermanito. ¿Cómo estás? Su voz sonaba anormalmente alegre, como la de un vendedor de feria. Era su tono de voy a pedirte algo gordo. Estoy en media junta, Dámaso. ¿Es importante? Claro que es importante. Es la oportunidad de nuestras vidas. Exclamó. Pude imaginarlo del otro lado, gesticulando con las manos, sus ojos brillando con esa ingenuidad peligrosa que siempre lo caracterizaba a sus 35 años. Escucha, necesito que me prestes algo de lana. Es para un negocio, algo grande. Unos contenedores de electrónicos que vienen de China, una ganga. Pero hay que moverse rápido. Sentí un nudo familiar en el estómago. La misma historia, diferente producto. ¿Cuánto es algo de lana? Pregunté, ya sabiendo que me arrepentiría. Hubo una pausa dramática. 400,000, dijo, como si estuviera pidiendo 200 pesos para la gasolina. Solté una carcajada. No pude evitarlo. Fue un sonido seco, incrédulo, que rebotó contra el cristal del ventanal. Los directores se giraron a mirarme. Me cubrí la boca, carraspeando. Es una broma, ¿verdad? El silencio del otro lado fue denso, pesado. La alegría fingida se evaporó. No, no es una broma. ¿Por qué sería una broma? Su voz ahora era fría, ofendida. Te lo devolvería en 3 meses, con intereses si quieres. Dámaso, la última vez que tuviste una oportunidad de oro terminaste vendiendo clones de perfumes en el maletero de tu coche y tuve que pagarle a un tipo al que le quedaste a deber 20,000 pesos. ¿Te acuerdas? Eso fue diferente. Era joven, no sabía. Esto es serio. Tengo un socio, Fabián, él sabe de esto. No. La respuesta es no, Dámaso. No tengo 400,000 pesos para prestarte y, si los tuviera, no te los prestaría para esto. Pude sentir su rabia crepitar a través del teléfono. Era una rabia infantil, la de un niño al que le quitan su juguete. Eres increíble. De verdad. Siempre me cortas las alas. No te corto las alas, Dámaso. Intento evitar que te estrelles otra vez. Consíguete un trabajo de verdad. Tengo un trabajo. Esto es mi trabajo. Ser mi propio jefe. No como tú, que eres el esclavo de otros. La acusación me dolió, como siempre. El hecho de que yo, a mis 42 años, hubiera construido una carrera respetable desde cero, para él era ser un esclavo. Tengo que colgar. Estamos hablando de esto en otro momento. No, no hay nada más que hablar, su voz se afiló, convirtiéndose en un arma. Vaya, y yo que pensaba que éramos familia. Y colgó. Me quedé de pie, mirando la ciudad, pero sin verla. El zumbido de sus últimas palabras resonaba en mi cabeza. Era su golpe maestro, la frase que siempre usaba para manipular, para hacerme sentir culpable. Y lo peor de todo es que,
por un instante, funcionó. Sentí una punzada de culpa. Me di la vuelta, recompuse mi sonrisa profesional y volví a la mesa. Disculpen la interrupción. Cosas de familia. Pero la sinfonía se había roto. La nota discordante de mi hermano había envenenado el aire, y yo sabía, con una certeza helada, que esto no había terminado. Con Dámaso, nunca terminaba con una simple llamada. Esa noche, el eco de la llamada todavía resonaba en mi cabeza. Llegué a casa, en nuestro fraccionamiento tranquilo en Querétaro, y el sonido de mi hija Benita practicando una pieza de piano fue un bálsamo. Tenía 10 años y la misma determinación tranquila de su madre. Adela estaba en la cocina, preparando agua de Jamaica. Me vio entrar y supo al instante que algo andaba mal. Las esposas tienen ese superpoder. ¿Qué cara es esa, Isidro?, preguntó, secándose las manos en el delantal. Dejé mi portafolio en el suelo y me desplomé en una silla del comedor. Dámaso. Ella suspiró, un sonido largo y cansado que contenía años de frustración. No necesitaba decir más. ¿Ahora qué quiere? 400,000 pesos. Adela dejó la jarra sobre la barra con un golpe seco. ¿Otra vez? ¿Cuándo vas a dejar de limpiarle el desastre, mi amor? Le dijiste que no, ¿verdad? Claro que le dije que no, respondí, frotándome las sienes. Y por supuesto, me aplicó la de pensé que éramos familia. Ella se sentó frente a mí, sus ojos oscuros llenos de una preocupación que iba más allá del dinero. No es tu culpa, Isidro. No es tu responsabilidad. Pero para mis padres, siempre lo había sido. Y ese era el verdadero origen del problema. Mientras Benita seguía tocando, mi mente viajó 5 años atrás. Estábamos a punto de comprar esta casa. Teníamos el dinero para el enganche ahorrado, cada centavo ganado con noches sin dormir y fines de semana trabajando. Entonces, recibimos la llamada. Era mi madre, Genoveva, llorando. Dámaso se había metido en un pequeño problema. Su negocio de importación de fundas para celular había fracasado y le debía una fortuna a un proveedor. Mis padres nos citaron en su casa. No fue una conversación, fue una sentencia. Estábamos en la sala de estar, la misma sala donde había crecido, llena de fotos nuestras. Mi padre, Silvestre, un hombre de pocas palabras y mirada severa, no me miró directamente. Se concentró en pulir sus lentes mientras mi madre exponía la situación. Y si no paga para el viernes, van a embargarlo, concluyó, secándose una lágrima. ¿Y qué quieren que yo haga?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Isidro, por favor, suplicó mi madre. Es tu hermano. Tú eres el único que puede ayudarlo. Mamá, tenemos el dinero para el enganche de nuestra casa. Hemos trabajado años para esto. Fue entonces cuando mi padre habló, sin levantar la vista. Haz lo que tienes que hacer. La familia es primero. No fue una petición. Fue una orden. No había espacio para la negociación. La implicación era clara, mi sueño, el futuro de mi propia familia, era secundario frente al último fracaso de Dámaso. Adela intentó argumentar, pero la mirada de mis padres era un muro de granito. Terminamos dándoles el dinero. Perdimos la oportunidad de comprar la casa en ese momento y tuvimos que esperar 2 años más. Dámaso nunca nos devolvió un solo peso. Ni siquiera nos dio las gracias. El sonido del teléfono sobre la mesa de la cocina me sacó de mi recuerdo. Era mi madre. Adela puso los ojos en blanco y negó con la cabeza, una advertencia silenciosa. Contesté. Bueno. Isidro, soy tu madre, dijo, como si pudiera ser alguien más. Su voz era tensa, llena de un reproche que apenas contenía. Tu hermano me llamó. Está destrozado. Ah, ¿sí? ¿Y qué te dijo? Me dijo que te negaste a apoyarlo. Hijo, él solo está tratando de superarse, de encontrar su camino. ¿Por qué eres tan duro con él? La lógica era tan retorcida que me mareaba. Mamá, me pidió 400,000 pesos. No es ser duro, es ser realista.
No voy a financiar otra de sus fantasías. No son fantasías. Es un emprendimiento. Tú tuviste tus oportunidades, a él siempre le ha costado más trabajo. Debería ser más comprensivo. ¿Comprensivo? Mamá, yo pagué mi universidad, yo empecé mi negocio desde abajo, nadie me regaló nada. No digas eso, su voz se agudizó. Sabes que siempre te hemos apoyado. Pero tú siempre has sido el más fuerte. Él te necesita. No, él necesita madurar. Y ustedes necesitan dejar de tratarlo como si tuviera 12 años. Hubo un silencio helado. Luego, la daga final. Tú siempre has sido el egoísta, Isidro. Solo piensas en ti y en tu dinero. Colgó antes de que pudiera responder. Me quedé con el teléfono en la mano, sintiendo una vieja y conocida quemazón en el pecho. No era solo ira. Era la profunda injusticia de ser el pilar de la familia, solo para ser acusado de egoísmo cuando finalmente decía basta. Adela me tomó la mano por encima de la mesa. No los escuches, dijo en voz baja. Tienen 40 años perfeccionando esa técnica. Asentí, pero ambos sabíamos que el daño ya estaba hecho. La primera pieza de su juego de manipulación ya estaba en el tablero. Y yo sabía que, muy pronto, vendría la siguiente jugada. Pasaron 3 días de una calma tensa. Sin llamadas, sin mensajes. Era el tipo de silencio que precede a un terremoto. El sábado por la tarde, Adela tenía un compromiso y yo había prometido a Benita llevarla a casa de sus abuelos para que jugara en el jardín. Mientras la veía correr por el césped persiguiendo mariposas, sentí una punzada de nostalgia por una infancia que parecía pertenecer a otra persona. Recordé que había dejado una carpeta con los borradores de un contrato importante en el estudio de mi padre la semana anterior. Entré a la casa para buscarla. El aire adentro estaba cargado, denso como la humedad antes de una tormenta. Damaso estaba, como de costumbre, desparramado en el sofá más grande de la sala, con los pies sobre la mesita de centro. La televisión rugía con un partido de fútbol y él ni siquiera levantó la vista de su celular cuando entré. Buenas tardes, dije, más por costumbre que por otra cosa. Murmuró algo que sonó como ajá. Mi padre estaba en su sillón, leyendo el periódico. Me saludó con un seco movimiento de cabeza. Mi madre no estaba a la vista. Fui al estudio, encontré mi carpeta y estaba a punto de salir cuando un sudor frío me recorrió la espalda. La laptop. Mi estación de trabajo móvil. Una máquina de 80,000 pesos, configurada específicamente para mis necesidades, con discos de estado sólido encriptados que contenían los análisis de vulnerabilidad de 3 de mis clientes más grandes. La había traído la semana pasada para ayudar a mi padre con un problema de la impresora y, con las prisas, la había dejado cargando en un rincón de la sala. Mi corazón empezó a latir más rápido. Volví sobre mis pasos, y ahí estaba, conectada a la pared junto a un librero. Solté el aire que no sabía que estaba conteniendo. Me agaché para desconectarla, enrollando el cable con cuidado. ¿Buscabas algo? La voz de Damaso me sobresaltó. Estaba de pie en el umbral de la sala, bloqueando parcialmente la salida. Se apoyaba en el marco de la puerta con una displicencia estudiada, una sonrisa torcida jugando en sus labios. La televisión seguía a todo volumen, pero toda su atención estaba fija en mí. Mi computadora. La dejé aquí, respondí, poniéndome de pie, con la laptop firmemente sujeta bajo mi brazo. Dio un par de pasos hacia mí, invadiendo mi espacio personal. Olía a loción barata y a algo más, a una especie de resentimiento rancio. Ah, la maquinita que hace dinero, dijo, sus ojos fijos en el aparato. Debe valer una buena lana, ¿no? Es una herramienta de trabajo, Damaso. Se detuvo a menos de 1 metro de mí. La sonrisa se desvaneció, reemplazada por una mueca de desdén. Entonces, dijo, bajando la voz, su tono volviéndose íntimo y amenazador. ¿Sigues sin querer ayudarme, hermanito? El aire se espesó. El ruido del partido de fútbol pareció desvanecerse. En ese momento, entendí que no estaba preguntando por el dinero. Estaba estableciendo un desafío.
Estaba trazando una línea en la arena. Y yo, cansado de retroceder toda mi vida, decidí no moverme. Lo miré directamente a los ojos. Detrás de su fachada de arrogancia, vi un destello de algo más, una inseguridad tan profunda que era un agujero negro. Pero la compasión que podría haber sentido en otro momento estaba muerta, reemplazada por una fatiga de décadas. No, dije. La palabra fue corta, seca, sin adornos. Un punto final. Desearía poder decir que lo que pasó después fue rápido, un arrebato de ira impulsiva. Pero no lo fue. Fue lento, deliberado, casi teatral. La sonrisa torcida volvió a los labios de Dámaso. Asintió lentamente, como si mi respuesta fuera exactamente la que esperaba. Ok, susurró. Se giró, no hacia mí, sino hacia la puerta corrediza de cristal que daba al patio trasero. La abrió con un movimiento suave. Luego, se volvió hacia mí, extendió la mano y, antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, me arrebató la laptop de debajo del brazo. No fue con violencia, sino con una precisión desconcertante. Dámaso. ¿Qué demonios haces? Grité, dando un paso hacia él. Él levantó un dedo, pidiéndome silencio, como si estuviera a punto de revelar un truco de magia. Caminó con calma hacia el borde de la alberca. El sol de la tarde se reflejaba en el agua azul, creando destellos danzantes. Por un segundo, pensé que solo estaba amenazando, jugando su estúpido juego de poder. Se detuvo en el borde. Sostuvo la laptop con ambas manos, como si fuera una ofrenda. Me miró por encima del hombro, sus ojos brillando con un triunfo maligno. Y entonces, con un movimiento suave, casi elegante, simplemente la soltó. El tiempo pareció ralentizarse. Vi la carcasa de aluminio gris girar en el aire, vi el logo de la manzana brillar por última vez bajo el sol. Y luego, el sonido. Un plop sordo, antinatural, que rompió la tranquilidad de la tarde. El agua salpicó, y la laptop desapareció bajo la superficie, dejando tras de sí un rastro de burbujas que subían desde el teclado, como un último suspiro digital. Me quedé paralizado. Mi cerebro se negó a aceptar lo que mis ojos acababan de ver. El ruido de la televisión desde adentro, los gritos del comentarista de fútbol, todo se sentía a 1.000.000 de kilómetros de distancia. Lo único real era el círculo de ondas que se expandía en el agua donde mi sustento acababa de ahogarse. ¿Estás pendejo o qué? Las palabras salieron de mi garganta como un rugido, un sonido animal que no reconocí como mío. Corrí hacia la alberca, me arrodillé y metí los brazos en el agua fría, buscando a ciegas. Mis manos encontraron el metal liso y la saqué. El agua chorreaba de cada puerto, de cada rendija. Estaba muerta. Lo supe al instante. Dámaso se encogió de hombros, su cara una máscara de falsa inocencia. Uy, perdón. Se me resbaló. Mis gritos atrajeron a mis padres al patio. Mi madre, Genoveva, se llevó las manos a la boca. Mi padre, Silvestre, frunció el ceño. ¿Qué es este escándalo?, preguntó. Antes de que pudiera explicar, Dámaso se adelantó, levantando las manos en señal de rendición. Fue un accidente, papá. Se la quise ver y se me cayó. Y de verdad. Miré a mi padre, esperando, suplicando con la mirada una pizca de justicia, de sentido común. Sostenía la laptop goteando en mis manos, una pieza de tecnología de 80,000 pesos arruinada, pero más que eso, años de trabajo, datos de clientes, proyectos encriptados, todo potencialmente perdido. Mi padre no me miró a mí. Miró la laptop, luego a Dámaso, y finalmente a mí. Su expresión no era de ira hacia mi hermano, sino de fastidio hacia mí. Ya, Isidro, cálmate, dijo, su voz plana, sin emoción. Fue un accidente. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. ¿Un accidente? Lo hizo a propósito. Me la arrebató de las manos. No exageres, dijo mi padre, agitando una mano con desdén. Es solo una laptop. Es solo una laptop. Esa frase. Esa maldita frase. Se clavó en mi cerebro y se quedó ahí,
helada y afilada. No era solo una laptop. Era mi carrera, mi reputación, la confianza de mis clientes. Y para mi padre, era un inconveniente menor, un daño colateral en el drama perpetuo de su hijo favorito. Por primera vez, vi la cara de mi padre y no vi a un protector, vi a un cómplice. Vi a un hombre tan aterrorizado de admitir que había criado a un fracasado, que estaba dispuesto a sacrificar a su otro hijo en el altar de esa negación. Dámaso sonrió, una sonrisa pequeña, casi imperceptible. Disfrutaba de su victoria. La rabia que sentía era tan intensa que me asustó. Quería gritar, quería romper algo, quería golpearlo. Pero en lugar de eso, algo dentro de mí hizo clic. Un interruptor se movió. La rabia caliente se apagó, reemplazada por un frío glacial, una calma aterradora. Dejé la laptop mojada sobre la mesa de jardín. No dije una palabra más. Los miré a los tres, a Dámaso con su sonrisa triunfante, a mi madre con su expresión de angustia fingida, y a mi padre con su máscara de indiferencia. Y entendí. Estaba solo en esto. Les di una pequeña sonrisa tensa, una sonrisa que no llegó a mis ojos. Tienen razón, dije, mi voz peligrosamente tranquila. Es solo una laptop. Me di la vuelta, entré a la casa, tomé las llaves de mi coche y me fui, dejando a mi hija con ellos. Sabía que Adela pasaría por ella más tarde. En ese momento, no podía enfrentarme a sus preguntas. Necesitaba estar solo. Necesitaba pensar. Porque sabía, con una certeza absoluta, que esto no era el final. Era el principio. Y el juego que íbamos a jugar a partir de ahora, lo jugaríamos con mis reglas. Esa noche no dormí. Me senté en la oscuridad de mi estudio, con el cadáver de mi laptop sobre el escritorio. Cada cierto tiempo, una gota de agua caía desde su interior sobre un trapo, un sonido rítmico y deprimente, como el de un corazón que se niega a dejar de latir. Pero no sentía tristeza. El dolor y la rabia se habían solidificado en algo más duro, más afilado, un propósito. No iba a gritar ni a pelear. Eso era lo que ellos esperaban. Darles ese gusto sería darles el poder. En lugar de eso, abrí mi computadora personal, una máquina más modesta pero perfectamente funcional. Y empecé a trabajar. Metódicamente, con la precisión de un cirujano, empecé a cortar los lazos invisibles que me unían a ellos, los lazos que yo mismo había financiado durante años. Primero, Netflix. Entré a la configuración de la cuenta familiar. Vi los perfiles, Isidro y Adela, Benita, y Dámaso. Hice clic en el de mi hermano. Eliminar perfil. Confirmar. Luego, cambié la contraseña por una secuencia aleatoria de 32 caracteres. Segundo, Spotify. Mismo procedimiento. El plan familiar se convirtió en un plan de pareja. El avatar de Dámaso desapareció de la lista. Tercero, Amazon Prime. Cancelé los beneficios compartidos. Adiós a los envíos gratis y a Prime Video. Cuarto, y el más importante, el plan de telefonía celular. Yo era el titular de una cuenta con 4 líneas, la mía, la de Adela, la de Benita y la de Dámaso, que llevaba años sin pagar un centavo. Entré al portal de la compañía. Solicité la cancelación inmediata de su línea. El sistema me informó que el número se desactivaría a las 6 de la mañana, perfecto. Trabajé en silencio durante un par de horas, desmantelando la infraestructura de comodidad que le había construido a mi hermano. No era por venganza. O tal vez sí, pero era una venganza fría, lógica. Era una simple ecuación: si no aportas, no recibes. Si destruyes mi capacidad de generar ingresos, yo destruyo tu capacidad de gastarlos a mi costa. Me fui a la cama cerca de las 3 de la mañana. Por primera vez en días, dormí profundamente. El primer terremoto ocurrió a las 6:18 de la mañana. Mi celular vibró en la mesita de noche. Era él. Dejé que sonara un par de veces antes de contestar. ¿Bueno? Dije, mi voz soñolienta era completamente genuina. Isidro. Y mi Netflix no jala. Y mi Spotify tampoco.
¿Cambiaste la clave o qué chingados? Su voz era una mezcla de confusión y acusación. Ah, sí, respondí con calma, como si hablara del clima. Cambié las contraseñas. ¿Por qué? Porque yo las pago, Dámaso. Y he decidido que ya no quiero pagarlas para ti. Hubo un silencio atónito. No mames. Es por lo de la laptop. Ya te dije que fue un accidente. Qué curioso. También se me resbaló el dedo en el botón de cambiar contraseña. Que tengas un buen día. Y colgué. El segundo terremoto llegó a las 9 de la mañana. Era mi madre. Su voz era un témpano de hielo. Isidro, acabo de hablar con tu hermano. Me dice que lo estás castigando. No lo estoy castigando, mamá. Simplemente estoy administrando mis finanzas. Le quitaste todo. Hasta su línea de teléfono. ¿Sabes lo que es eso? Lo dejaste incomunicado. Tiene la opción de ir a una tienda y contratar su propio plan, como hacen los adultos. No seas cruel. Casi gritó. Sabes que él no tiene dinero para pagar todo eso. Lo estás haciendo por un simple malentendido. Malentendido. Esa era la palabra que usaban para describir la destrucción deliberada de mi herramienta de trabajo. La disonancia cognitiva era tan profunda que casi resultaba fascinante. Mamá, no voy a discutir esto contigo. Mis decisiones son mías. Pues son decisiones horribles. Estás rompiendo a la familia por un aparato. Tu padre está muy decepcionado de ti. Colgué. No podía seguir escuchando. La decepción de mi padre. ¡Qué ironía! La guerra, sin embargo, no se libraría solo por teléfono. Por la noche, mi celular vibró con una notificación de WhatsApp. Era un número desconocido. Para que veas la clase de víbora que tienes por hermano, decía el mensaje. Era de una prima lejana que, aparentemente, no era fan de Dámaso. Adjunto venía un screenshot del chat de la familia M. El mensaje de Dámaso, enviado hacía una hora, era una obra maestra de la victimización. Para los que no saben, mi hermano Isidro está haciendo un berrinche monumental porque, accidentalmente, se le cayó su computadora a la alberca. Como venganza, me cortó el internet, el teléfono, todo. Me está tratando como a un criminal. Supongo que el dinero de verdad cambia a la gente. Tengan cuidado con él. Debajo, las respuestas empezaban a llover. Tía Petra, no lo puedo creer. ¡Qué horror! Siempre supe que a Isidro se le subieron los humos. Tío Alberto, el dinero es la raíz de todos los males. Pobre Dámaso. Prima Sofía, qué mala onda. Y tú que siempre lo has admirado, Dámaso. Leí los mensajes una y otra vez. Nadie preguntaba mi versión. Nadie cuestionaba la palabra accidentalmente. El veredicto ya estaba dictado en el tribunal de la opinión familiar, yo era el villano. El nuevo rico, frío y calculador, que atormentaba a su pobre e indefenso hermano menor. Me di cuenta de que no estaba luchando solo contra Dámaso. Estaba luchando contra un sistema, contra una narrativa que mis padres habían construido y que el resto de la familia había aceptado durante décadas. Apagué el teléfono. La campaña de desprestigio había comenzado. Y yo sabía que esto era solo el principio. Dámaso no se detendría con palabras. Iría por más. Y yo tenía que estar preparado. Los siguientes 2 días fueron un infierno silencioso. Me dediqué a la tarea hercúlea de intentar recuperar mi vida digital. Llevé la laptop ahogada a un laboratorio especializado en recuperación de datos. El diagnóstico fue sombrío y caro. Quizás podamos salvar algo del disco duro, pero tardará una semana y costará una fortuna. Pagué sin dudar. Mientras tanto, compré una nueva computadora, incluso más potente que la anterior, y pasé noches enteras reinstalando software, configurando sistemas y tratando de reconstruir proyectos desde mis copias de seguridad, que, afortunadamente, estaban bastante actualizadas. Mi teléfono era un campo de minas. Mensajes de tíos y primos, algunos pasivo-agresivos, otros directamente hostiles.
Los ignoré a todos. Adela fue mi roca. Se encargó de todo lo demás, protegiéndome de las llamadas de mi madre y asegurándose de que comiera algo más que café y galletas. El miércoles por la tarde, mientras estaba en una llamada con un cliente, tratando de explicar un retraso sin revelar el drama familiar, vi un correo electrónico aparecer en mi pantalla. El asunto me heló la sangre, alerta de seguridad, actividad inusual en su cuenta. Era de mi banco. Me disculpé con el cliente y abrí el correo. El mensaje era claro, se había detectado un intento de transferencia electrónica desde mi cuenta de cheques personal. Mi pulso se aceleró. Entré a mi portal bancario. Ahí estaba, en la sección de movimientos pendientes, una solicitud de transferencia por 95,000 pesos. Mi respiración se atoró en mi garganta. Pero no fue la cantidad lo que me impactó. Fue el destinatario. La cuenta de destino estaba a nombre de Dámaso M. Me quedé mirando la pantalla, sintiendo una mezcla de incredulidad y una furia tan pura y fría que me dio miedo. No era un error. No era una coincidencia. Era él. Había pasado de la destrucción y la difamación al intento de robo directo. Mis manos temblaban mientras marcaba el número de fraudes del banco. La agente que me atendió fue profesional y eficiente. Confirmó lo que ya sospechaba, la solicitud se había hecho en línea, usando mi usuario y mi contraseña correctos. Y entonces, lo entendí. La laptop. No solo la había destruido para sabotear mi trabajo, la había recuperado del agua para extraerle la información. Las contraseñas guardadas, el acceso a mis cuentas. Dámaso no era solo un vago irresponsable. Era un criminal. Congele todo, le dije a la agente, mi voz era un susurro ronco. Congele todas mis cuentas. Ahora mismo. Mientras el banco aseguraba mi dinero, le envié un único mensaje de texto a Dámaso. Márcame. Ahora. No respondió. Pero una hora después, mi teléfono sonó. Era mi madre. Supe, incluso antes de contestar, que esto iba a ser feo. Bueno. Isidro, tienes que dejar de inventarle cosas a tu hermano, su voz no era suplicante ni triste. Era dura, acusadora. Me quedé sin palabras por un segundo. ¿Cómo dices? ¿Él te llamó? Claro que me llamó. Está muy asustado. Dice que congelaste tus cuentas a propósito, solo para hacerlo quedar como un ladrón y tener una excusa para no hablar con él. Eso es manipulación, Isidro. Es una bajeza. El mundo a mi alrededor pareció inclinarse. La lógica de mi madre era un laberinto sin salida, una realidad paralela donde Dámaso era siempre la víctima y yo, el verdugo. Mamá, dije, tratando de mantener la calma. El banco tiene su nombre en el intento de transferencia. Hay un registro digital. No es algo que yo pueda inventar. Esperaba una pausa, una duda, algo. No obtuve nada. La gente desesperada comete errores, respondió, su voz inquebrantable. Quizás se equivocó de cuenta. O quizás lo hizo porque no le dejaste otra opción. Si lo hubieras ayudado con su negocio desde el principio, nada de esto estaría pasando. Tú lo orillaste a esto. Esa fue la frase. La absolución definitiva. En su mente, el intento de robo de casi 100,000 pesos era mi culpa. Yo era el responsable. Algo dentro de mí se rompió. No con un estruendo, sino con un chasquido silencioso y definitivo. El último hilo de esperanza que tenía de que mis padres entraran en razón, de que vieran a mi hermano por lo que realmente era, se desintegró. Colgué el teléfono. No grité. No maldije. Simplemente me senté en mi silla, en silencio. El golpe de gracia llegó esa misma tarde, en el correo físico. Entre las facturas y la publicidad, había un sobre de mi compañía de tarjeta de crédito. Lo abrí sin pensar. Era una carta de bienvenida. Estimado señor M, decía. Nos complace confirmar que se ha emitido una tarjeta adicional en su cuenta para el señor Dámaso M. La carta se me resbaló de los dedos.
No solo había intentado vaciar mi cuenta de cheques. Había solicitado una extensión de mi línea de crédito. Se estaba nombrando a sí mismo mi dependiente financiero permanente. Recogí la carta. La leí de nuevo. Y de nuevo. La ira se había ido. El dolor se había ido. En su lugar, había un vacío inmenso, una claridad desoladora. Ya no estaba lidiando con un hermano problemático y unos padres ciegos. Estaba lidiando con un parásito y sus facilitadores. Y en ese vacío, una decisión tomó forma. Ya no se trataba de defenderme. Se trataba de erradicar el problema. De raíz. Y para hacerlo, no necesitaba gritar. Necesitaba un plan. Los días que siguieron fueron como caminar bajo el agua. Me movía, trabajaba, hablaba, pero todo se sentía distante, amortiguado por la pesada cortina de la traición. La campaña de desprestigio de Dámaso había funcionado a la perfección. Mi teléfono enmudeció, salvo por algún mensaje esporádico de un primo lejano preguntando si todo estaba bien, una pregunta cargada de juicio. Me convertí en el paria de la familia, el hijo pródigo a la inversa. En un último y tonto intento de buscar la razón, conduje hasta casa de mis padres. Quizás cara a cara, sin la cobardía del teléfono, podría hacerles entender. Ni siquiera pasé del umbral. Mi padre, Silvestre, abrió la puerta y se quedó ahí, bloqueando el paso, su cuerpo era una barricada. ¿Qué quieres?, preguntó, su voz era grave. Quiero hablar con ustedes. Necesitan saber la verdad. Ya sabemos la verdad, respondió, y su mirada era de un profundo y amargo desencanto, pero no dirigido a Dámaso, sino a mí. Sabemos que estás tratando de destruir a tu hermano. No aprobamos tu comportamiento, Isidro. ¿Mi comportamiento? Él intentó robarme. Basta. Su voz subió de volumen por primera vez. No quiero escuchar más mentiras. Hasta que te disculpes con Dámaso y actúes como el hermano mayor que se supone que debe ser, es mejor que no vengas por aquí. Cerró la puerta en mi cara. El sonido del cerrojo al girar fue el sonido más definitivo que había escuchado en mi vida. Era el sonido de mi propia familia exiliándome. Caminé de vuelta a mi coche, aturdido. Desde la ventana de la sala, pude ver la silueta de Dámaso, riéndose de algo en la televisión. Ni siquiera se había molestado en asomarse. Conduciendo de regreso a casa, el dolor finalmente me golpeó. No era la furia fría de los días anteriores, sino un dolor agudo, infantil. Recordé un día, cuando tenía quizás 8 años, y había ganado un concurso de matemáticas en la escuela. Mi padre me había levantado en hombros frente a todos, su cara radiante de orgullo. Este es mi hijo, el campeón, había dicho. ¿A dónde se había ido ese hombre? ¿En qué momento su orgullo se había convertido en esta ciega y obstinada defensa de la mediocridad? Durante 40 años, había buscado su aprobación en todo lo que hacía. Mi carrera, mis logros, ahora entendía que, para él, no eran motivo de orgullo. Eran una utilidad. Yo no era el hijo campeón, era la inversión segura, la red de seguridad para cuando su verdadera apuesta, Dámaso, inevitablemente fracasara. Esa noche, recibí un mensaje de voz. Era Dámaso. No había palabras, solo el sonido de su risa y una frase ahogada por la música de fondo: te hubieras ahorrado todo este pedo si me hubieras dado la lana, hermanito. Escuché el mensaje una y otra vez. Y con cada repetición, el dolor se transformaba. La tristeza se secaba, y en su lugar crecía algo nuevo. La ira quema rápido y se consume. Pero si la dejas enfriar, si la controlas, se convierte en acero. Se convierte en paciencia. Se convierte en estrategia. Apagué mi teléfono. Dejé de revisar mis correos. Me sumergí en el trabajo como un monje en su claustro. Reconstruí mis proyectos, aseguré mis finanzas y empecé a hacer llamadas. No a la familia, sino a mi red profesional, a viejos amigos, a contactos que había cultivado durante 20 años. El exilio me había quitado una familia, pero me había devuelto algo invaluable: claridad. Dámaso y mis padres creían que habían ganado, que me habían acorralado.
No entendían que no me habían acorralado. Me habían liberado. Liberado de la obligación, de la culpa, del peso de ser el responsable. Y un hombre libre, con recursos y un propósito claro, es un hombre muy peligroso. Pasó un mes. Un mes de silencio absoluto por mi parte y de un trabajo febril en la sombra. Mi negocio no solo se recuperó, sino que prosperó. El incidente me obligó a ser más eficiente, más seguro, más implacable. Cerré 2 contratos nuevos, uno de ellos con una empresa en Monterrey que por sí solo duplicaba mis ingresos del año anterior. Adela decía que nunca me había visto tan enfocado. Tenía razón. El dolor era un combustible excelente. La oportunidad para mi siguiente movimiento no la busqué yo, vino a mí, vestida de traje en un evento de networking para profesionales de la tecnología en un hotel de lujo. Entre canapés y charlas sobre blockchain, me topé con un fantasma del pasado de mi padre, Don Ramiro. Don Ramiro era una leyenda a medias en el círculo de mi padre. Un amigo de la juventud que, a diferencia de mi papá, había tomado riesgos y había construido un pequeño imperio de inversiones. Era un hombre al que mi padre admiraba y envidiaba a partes iguales, y por lo tanto, alguien a quien veía raramente. Isidro. ¡Qué sorpresa! Dijo, su apretón de manos era firme, su mirada aguda. Te pareces cada día más a tu padre, pero con mejor gusto para los trajes. Nos reímos. Charlamos de trivialidades, de la economía, de la locura de la ciudad. Fue él quien sacó el tema. Oye, por cierto, felicidades. Me enteré del nuevo proyecto de tu hermano. Suena muy ambicioso. Es bueno que lo estés apoyando. Me quedé helado, con una copa de vino a medio camino de mis labios. ¿Disculpa? ¿El proyecto de Dámaso? Don Ramiro frunció el ceño, confundido por mi reacción. Sí, hombre. Él y un socio suyo, un tal Fabián, vinieron a mi oficina la semana pasada. Buscaban capital semilla. Una cosa de importación de tecnología, ya sabes. Me sorprendió, la verdad. El plan de negocios era un desastre, pero insistieron mucho en que contaban con tu respaldo. Sentí que el suelo se movía. ¿Mi respaldo? Sí. De hecho, dijo, sacando su celular de último modelo, me pareció raro, así que guardé la propuesta. Aquí está. Me mostró la pantalla. Era un documento en PDF, con un logo mal diseñado y un lenguaje pomposo. Y entonces, en la página 3, bajo la sección Equipo y Asesores Estratégicos, lo vi. Mi nombre. Isidro M., consultor senior en ciberseguridad. Y debajo, una descripción de mi carrera, copiada y pegada directamente de mi perfil de LinkedIn, que también habían adjuntado en los anexos. La sangre se me fue a los pies. No era solo una mentira. Era fraude. Estaba usando mi nombre, mi reputación profesional construida durante 2 décadas, para intentar estafar a inversionistas. Si alguien caía, si el negocio inevitablemente colapsaba, mi nombre quedaría manchado para siempre. Respiré hondo, forzando la calma. Miré a don Ramiro. Don Ramiro, le agradezco infinitamente que me muestre esto. Pero necesito que sepa que yo no tengo absolutamente nada que ver con este proyecto. No lo respaldo, no lo asesoro, y hasta este preciso momento, no tenía idea de su existencia. La expresión de don Ramiro pasó de la confusión a la comprensión, y luego a una ira fría y controlada. Se dio cuenta de que habían intentado usarlo, y a él no le gustaba que lo usaran. Esos malditos mocosos, masculló. Me lo imaginé. Había algo que no cuadraba. Dámaso no paraba de hablar de cómo su exitoso hermano confiaba plenamente en su visión. ¿Tendría algún inconveniente en enviarme una copia de esa propuesta por correo? Pregunté, mi voz era un témpano. Y si tuviera cualquier otra comunicación con ellos, correos, mensajes, sería de gran ayuda. Por supuesto que sí, Isidro, dijo, su tono ahora era el de un aliado. Considera a ese par de idiotas vetados de mi empresa y de cualquier otra en la que yo tenga influencia. Esa noche, cuando llegué a casa, tenía un correo de don Ramiro esperándome.
No solo contenía la propuesta fraudulenta, sino también un reenvío de toda la cadena de correos entre él y Dámaso. Leí los mensajes de mi hermano, llenos de arrogancia, presumiendo de cómo mi participación garantizaba la seguridad de la inversión. Era el arma que necesitaba. La pieza final del rompecabezas. Tenía el intento de transferencia bancaria. Tenía el registro de la tarjeta de crédito fraudulenta. Tenía los screenshots de él presumiendo de destruir mi laptop. Y ahora, tenía pruebas irrefutables de fraude y usurpación de identidad profesional. Cualquiera de estas cosas por sí sola era dañina. Juntas, no eran una pistola. Eran una bomba nuclear. Llamé a mi amigo Alejandro, un abogado litigante tan brillante como despiadado. Alex, soy Isidro. Necesito un favor. Y creo que te vas a divertir mucho. Le conté la historia. Pude escuchar su sonrisa a través del teléfono. Isidro, mi amigo, dijo al final. No solo vamos a detenerlo. Vamos a desmantelarlo. El tablero estaba puesto. Las piezas estaban en su lugar. Y Dámaso, en su infinita arrogancia, ni siquiera sabía que el juego había comenzado. La ejecución fue silenciosa, metódica y brutal. No hubo llamadas furiosas, ni confrontaciones dramáticas. Solo una serie de acciones digitales y legales, ejecutadas con la precisión de un bisturí. El primer golpe fue legal. El lunes por la mañana, un mensajero entregó 3 sobres idénticos. Uno en casa de mis padres, a nombre de Dámaso. Otro en la dirección registrada de su empresa, a nombre de su socio, Fabián. El tercero fue enviado por correo electrónico a ambos. Era una carta formal de cese y desista, redactada por el despacho de Alejandro. El documento, de 10 páginas, detallaba con un lenguaje legal implacable el uso no autorizado de mi nombre, la usurpación de mi identidad profesional y las graves consecuencias penales del fraude. Citando artículos específicos del Código Penal. La carta exigía el cese inmediato de toda actividad y la retracción por escrito a todos los inversionistas contactados en un plazo de 48 horas. El segundo golpe fue a la reputación. Mientras ellos leían esa carta, yo estaba redactando un correo electrónico. La lista de destinatarios era la que don Ramiro me había proporcionado. El asunto era simple, aclaración sobre propuesta de inversión. El cuerpo del mensaje era breve, profesional y devastador. Estimados, me dirijo a ustedes para aclarar que no tengo, ni he tenido, ninguna participación, respaldo o relación de ningún tipo con el proyecto de negocio presentado por los señores Dámaso M. y Fabián L. El uso de mi nombre y credenciales profesionales en su propuesta se hizo sin mi conocimiento ni consentimiento. Atentamente, Isidro M. Adjunté el PDF de su propia propuesta fraudulenta. Le di a enviar. La reacción fue inmediata. Fabián, la rata oportunista, fue el primero en saltar del barco. A las 2 horas de recibir la carta, llamó a Alejandro para deslindarse de todo, culpando a Dámaso de haberlo engañado. Los inversionistas empezaron a responder mi correo, la mayoría con un simple recibido, gracias por la aclaración, un eufemismo corporativo para hemos puesto a su hermano en la lista negra. El teléfono de Dámaso, que ahora era un número de prepago, empezó a bombardearme con mensajes. Primero, la incredulidad. ¿Qué es esta mamada de los abogados? Luego, la ira. Y me estás arruinando. Eres un pinche envidioso. Después, la súplica. Ok, la cagué. Pero podemos arreglarlo. No me hagas esto. Y finalmente, las amenazas. Te vas a arrepentir, cabrón. No respondía ninguno. Dejé que sus palabras se perdieran en el vacío digital. El tercer y último golpe no fue legal ni profesional. Fue personal. Fue para mis padres. Esperé hasta el anochecer. Creé un archivo PDF, protegido con una contraseña simple, el segundo nombre de mi madre, un detalle que solo nosotros 3 conocíamos. El archivo se titulaba La historia completa. Dentro, compilé todo. El estado de cuenta del banco mostrando el intento de transferencia de 95,000 pesos, con el nombre de Dámaso claramente visible.
La carta de la compañía de crédito confirmando la tarjeta adicional a su nombre. Los screenshots del chat familiar donde se burlaba de mí. Y, por último, la propuesta de inversión fraudulenta. No añadí ni una palabra de comentario. Los hechos hablaban por sí solos. Envié el correo a la dirección conjunta de mis padres. El asunto era, para sus archivos. En el cuerpo del mensaje, solo escribí la contraseña. Y luego, apagué mi computadora. Me serví un vaso de agua y me senté en el balcón, mirando la noche. No sentía euforia ni alegría. Solo una calma profunda, la calma de un cirujano después de una operación larga y difícil. Había extirpado el tumor. Ahora solo quedaba esperar y ver si el paciente sobrevivía. La llamada llegó una semana después. No era de mis padres, sino de la tía Petra. Su voz, que en el chat familiar había sido un coro de acusaciones, ahora era un susurro conspirador y lleno de una curiosidad morbosa. Isidro, sobrino. ¿Estás bien? Comenzó. Estoy bien, tía. ¿Y tú? Ay, mijo, aquí las cosas están que arden. Tu mamá está destrozada. Tu papá no ha dicho una palabra en 2 días. Me contó que mis padres habían recibido el correo. Que habían abierto el archivo. Que tu padre, Silvestre, se había encerrado en su estudio durante horas. Lo había visto imprimir cada página, subrayando líneas con un bolígrafo rojo, comparando fechas, conectando los puntos de la traición de su hijo menor. La confrontación final había ocurrido la noche anterior. Dámaso, ajeno a la bomba que había estallado en silencio, llegó a casa exigiendo saber por qué todos sus contactos se habían vuelto locos. Mis padres lo esperaban en la sala. Silvestre tenía los papeles extendidos sobre la mesa de centro. Según Petra, Dámaso intentó su rutina de siempre. Negó, mintió, lloró, culpó a Fabián, me culpó a mí. Dijo que yo lo había hackeado, que había falsificado los documentos para destruirlo. Pero por primera vez en su vida, sus mentiras chocaron contra un muro de evidencia irrefutable. Ya no era su palabra contra la mía. Era su palabra contra la del banco, contra la de la tarjeta de crédito, contra sus propias palabras escritas en mensajes y correos. Cuando se quedó sin excusas, mi padre finalmente habló. Su voz, me dijo mi tía, no era de ira. Era de una decepción tan profunda que sonaba a muerte. Recoge tus cosas, le dijo. Y vete de esta casa. Dámaso se quedó en shock. Mi madre empezó a llorar, a suplicar a mi padre que lo reconsiderara. Pero él fue inflexible. Por primera vez en 35 años, el escudo protector se había roto. Lo vi 3 semanas después. Salía de una cafetería cuando lo distinguí al otro lado de la calle. No llevaba su ropa de marca, sino una sudadera vieja y arrugada. Estaba más delgado, encorvado, mirando la pantalla de un teléfono barato. Se veía más pequeño, como si el aire de arrogancia que siempre lo inflaba se hubiera escapado. Nuestras miradas se cruzaron por un instante. No hubo sonrisa burlona, ni desafío. Solo vi un vacío. Él fue el primero en apartar la vista y seguir caminando, perdiéndose entre la gente. No sentí triunfo. No sentí placer. Sentí, nada. Un espacio en blanco donde antes había un hermano. Mi relación con mis padres es ahora un armisticio educado. Intercambiamos mensajes en cumpleaños y navidades. Las conferencias sobre ayudar a la familia han cesado para siempre. Creo que, en el fondo de su dolor, entienden que no estaban ayudando a Dámaso. Solo lo estaban protegiendo de las consecuencias que necesitaba desesperadamente para, quizás, algún día, empezar a crecer. Mi negocio es más fuerte que nunca. Mi vida con Adela y Benita es tranquila. Mis límites son de acero. Porque si algo me enseñó toda esta mierda, es esto, le di todas las oportunidades para detenerse. Al final, no fui yo quien lo destruyó, fue su propia codicia, su propia arrogancia. Y aprendí la lección más dura, a veces, la única forma de ayudar a alguien que se ahoga en sus privilegios, es dejar que toque fondo. Solo así, quizás, aprenden a nadar.